Capítulo 23. El periodo de Gauss y Cauchy. 1. Los primeros descubrimientos de Gauss. Los matemáticos más importantes de la época de la Revolución Francesa fueron casi sin excepción franceses, pero coincidiendo con los comienzos del siglo XIX Francia tuvo que compartir de nuevo los honores del liderazgo con otros países. El matemático más grande de la primera mitad del siglo XIX y quizá de todos los tiempos, fue tan decididamente alemán que nunca viajó fuera de Alemania ni siquiera en lo que llamaríamos de visita. Carl Friedrich Gauss, 1777 al 1855, fue un verdadero niño prodigio a diferencia de cualquiera de los matemáticos que hemos estudiado en el capítulo anterior. Su padre era un obrero en Brunswick, obstinado en sus puntos de vista que intentó evitar que su hijo recibiera una educación adecuada, pero en cambio su madre, que tampoco había recibido ningún tipo de educación, animó siempre a su hijo en sus estudios y más tarde se mostró muy orgullosa de sus logros hasta su muerte a la edad de 97 años. De niño asistió Gauss a la escuela local dirigida por un maestro de costumbres rutinarias. Un día, con objeto de mantener la clase atareada y en silencio durante un buen rato, el maestro tuvo la idea de hacer sumar a sus alumnos todos los números del 1 al 100, ordenándoles además que según fuera terminando cada uno esta tarea deberían colocar su pizarra sobre la mesa del maestro. Casi inmediatamente colocó Carl su pizarra sobre la mesa diciendo: «Ya está». El maestro lo miró desdeñosamente mientras los demás trabajaban con ahínco. Cuando todos hubieron terminado y el maestro revisó al fin los resultados obtenidos, se encontró con la sorpresa notable de que la única pizarra en la que aparecía la respuesta correcta 5050, sin ningún cálculo accesorio, era la de Gauss. El muchachito de 10 años había hecho evidentemente el cálculo mental de sumar la progresión aritmética 1 más 2 más 3 más etcétera más 98 más 99 más 100 asociando parejas de términos igualmente alejados de los extremos, es decir, esencialmente utilizando la fórmula m más 1 por m medios. A los 15 años comenzó Gauss en Brunswick su enseñanza media gracias a la ayuda del duque de Brunswick, y en 1795, gozando siempre de la protección del duque, entró en la Universidad de Göttingen. Gauss estaba entonces indeciso, dudando entre hacerse filólogo o matemático, a pesar de que ya había inventado y justificado el método de mínimos cuadrados una década antes de que Legendre publicara el mismo artificio. El 30 de marzo de 1796 se decidió al fin por la matemática, porque ese mismo día, cuando le faltaba aún un mes para cumplir los 19 años, hizo un brillante descubrimiento. Desde hacía más de 2000 años se sabía cómo construir con regla y compás el triángulo equilátero, el cuadrado y el pentágono regular, así como algunos otros polígonos regulares cuyos números de lados son múltiplos de 2, de 3 o de 5, pero ningún otro polígono regular con un número primo de lados. El crítico día de 1796 que acabamos de mencionar consiguió Gauss construir, de acuerdo con las normas euclídeas, el polígono regular de 17 lados. Y ese mismo día comenzó a llevar un diario en el que fue apuntando durante los 18 años siguientes algunos de sus más grandes descubrimientos, y el primer registro es naturalmente el de la construcción del polígono regular de 17 lados. El 10 de julio de 1796 confiaba Gauss a su diario el descubrimiento de que todo entero positivo es la suma de 3 números triangulares como máximo. Este diario, que consta de 19 páginas solamente, es probablemente el más precioso documento de toda la historia de la matemática, en el que están registrados brevemente 146 resultados, el último de los cuales lleva la fecha de 9 de julio de 1814. Por medio de este diario es posible comprobar que Gauss fue el primero en obtener algunos resultados sobre los que más tarde hubo disputas de prioridad, así como seguirle la pista al desarrollo de su genio, dado que algunos de sus pensamientos más originales no se publicaron durante su vida. Dicho sea de paso, su escasa disposición a publicar es comparable únicamente a la de uno de sus rivales modernos en cuanto a fama matemática, Isaac Newton. El otro, Leonhard Euler, no se le parece en absoluto en este aspecto, como hemos visto. El diario de Gauss, un pequeño folleto de 19 páginas, permaneció escondido entre los papeles de la familia hasta 1898, en que se descubrió en posesión de un nieto de Gauss en Hamelin. En 1901 se publicó su contenido, encargándose de ello el matemático Felix Klein, en un volumen con el que se celebraba el sesquicentenario de la Real Sociedad Científica de Göttingen, y el nieto en cuestión cedió el diario para que se conservase en los archivos de Gauss, que se encuentran principalmente en Brunswick y en Göttingen. 2. La representación gráfica de los números complejos. El sello de Gauss llevaba escrito el lema: Paucas et matura, poco pero maduro,
y lo cierto es que su mente estaba tan rebosante de ideas originales que no tenía materialmente tiempo de verlas madurar a todas ellas hasta el punto de perfección en que insistía antes de publicarlas. Sin embargo, su descubrimiento decisivo del 30 de marzo de 1796 sí lo anunció públicamente en una revista literaria. Siempre estuvo tan orgulloso de este descubrimiento que, a imitación de Arquímedes, antiguo rival en talla matemática, expresó el deseo de que se grabara sobre su tumba un polígono regular de 17 lados. Este deseo no se cumplió nunca porque el obtuso cantero encargado de tallar la lápida se negó en redondo, insistiendo en que la figura resultante no se distinguiría de una circunferencia, pero al menos en el monumento a Gauss en Brunswick puede verse tallado realmente el egregio polígono. Durante breves periodos de tiempo Gauss abandonaba Göttingen para asistir a la Universidad de Helmstadt, y fue en esta última en la que recibió su doctorado en 1798. La tesis publicada en Helmstadt en 1799 lleva en latín el aplastante título siguiente: Nueva demostración del teorema que afirma que toda función algebraica racional y entera de una variable puede resolverse en factores reales de primero o de segundo grado. Este teorema, al que se referiría Gauss más tarde con el nombre de teorema fundamental del álgebra, es esencialmente la proposición conocida en Francia como el teorema de D'Alembert, pero Gauss demostró que todos los intentos de demostración anteriores, incluyendo algunos de Euler y de Lagrange, eran incorrectos. La representación gráfica de los números complejos había sido descubierta ya en 1797 por Caspar Bessel, 1745 al 1818, y publicada en la Revista de la Academia de Ciencias danesa en 1798, pero lo cierto es que la obra de Bessel pasó desapercibida prácticamente, y así el plano de los números complejos se suele denominar hoy como plano de Gauss, a pesar de que Gauss no publicó sus ideas al respecto hasta unos 30 años más tarde. Desde la época de Girard era bien conocido que los números reales positivos 0 y negativos se pueden representar en correspondencia con los puntos de una recta. Wallis había llegado a sugerir incluso que los números imaginarios puros se podrían representar por los puntos de una recta perpendicular al eje de los números reales. Y sin embargo, sorprendentemente, nadie antes que Bessel y Gauss pensó en franquear la obvia etapa de considerar las partes real e imaginaria pura de un número complejo a más b como las dos coordenadas rectangulares de un punto en el plano, al cual estaría asociado dicho número complejo. El cubrir esta simple etapa hizo sentirse a los matemáticos mucho más cómodos con los números imaginarios, ya que ahora podían visualizarse en el sentido de que todo punto del plano correspondía a un número complejo y viceversa. Ver es creer, bien cierto es, y las viejas ideas acerca de la no existencia de los números imaginarios fueron abandonadas por casi todos los matemáticos. 3. El teorema fundamental del álgebra. La tesis doctoral de Gauss venía a demostrar que toda ecuación polinómica f de x igual a 0 tiene al menos una raíz, ya sean los coeficientes reales o complejos. No podemos entrar aquí en los detalles de la demostración, pero una ilustración indicará por lo menos las líneas generales que seguían las ideas de Gauss. Vamos a resolver la ecuación z² menos 4 igual a 0 gráficamente, demostrando para ello que hay un valor complejo z igual a más b y que satisface la ecuación. Sustituyendo en ella z por a más b y separando partes reales e imaginarias, nos queda que a de ser a² menos b² igual a 0 y a b menos 2 igual a 0. Interpretando a y b como variables y representando estas dos ecuaciones en un mismo sistema de ejes de coordenadas, en abscisas la parte real a y en ordenadas la parte imaginaria pura b, obtenemos dos curvas. La primera consiste en el par de rectas a más b igual a 0 y a menos b igual a 0, y la segunda es la hipérbola equilátera a por b igual a 2. Está claro por la representación gráfica que las dos curvas se cortan en un punto P en el primer cuadrante e incidentalmente en otro P' en el tercero. Obsérvese en particular que una rama de la primera curva se aleja del origen en las direcciones θ igual a π4 y θ igual a 3π4, y que una rama de la segunda curva se acerca asintóticamente a las direcciones θ igual a 0π4 y θ igual a 2π4. El punto de intersección está entre las dos direcciones θ igual a 0 y θ igual a π medios. Las coordenadas a y b de este punto de intersección son la parte real e imaginaria del número complejo que es solución de la ecuación z² menos 4 igual a 0. Si nuestra ecuación polinómica original hubiera sido de tercer grado en vez de segundo grado, habría habido una rama de una de las dos curvas aproximándose a las direcciones θ igual a π6 y θ igual a 3π6, y la otra curva se aproximaría a las direcciones θ igual a 0π6 y θ igual a 2π6. Las ramas son continuas en todos los casos, por lo tanto tienen que cortarse en algún punto en el ángulo que va de θ igual a 0 a θ igual a π tercios.
Para una ecuación de grado n habrá una rama de una de las dos curvas con direcciones asintóticas θ igual a pi sobre 2n y θ igual a 3 pi sobre 2n, mientras que una rama de la otra curva tendrá las direcciones asintóticas θ igual a 0 pi sobre 2n y θ igual a 2 pi sobre 2n, y estas dos ramas tienen que cortarse necesariamente en un punto entre θ igual a 0 y θ igual a pi sobre n. Así las coordenadas a y b del punto de intersección serán de nuevo las partes real e imaginaria de un número complejo que es una raíz de la ecuación. Vemos pues así que sea cual sea el grado de la ecuación polinómica tiene que tener al menos una raíz compleja. A partir de este resultado se puede demostrar ya fácilmente el teorema de la tesis de Gauss de que un polinomio cualquiera se puede factorizar en factores reales lineales y cuadráticos. La demostración del teorema fundamental del álgebra dada por Gauss en su tesis se basa en parte en consideraciones geométricas, lo que no resultaba del todo satisfactorio. Años más tarde en 1816 publicó Gauss dos nuevas demostraciones así como otra en 1850 pugnando siempre por encontrar una demostración puramente algebraica. 4. El álgebra de las congruencias. 2 años solamente después de la publicación de su tesis publicó Gauss su libro más conocido, un tratado de teoría de números en latín titulado Discusiones sobre aritmética, dedicado a su protector el duque de Brunswick. Esta famosísima obra es la principal responsable del desarrollo del lenguaje y de las notaciones de la rama de la teoría de números conocida como el álgebra de las congruencias, ejemplo primitivo de trabajo con clases de equivalencia. La exposición se abre con la definición siguiente: si un número A divide a la diferencia entre dos números B y C, entonces B y C se llaman congruentes, y en caso contrario incongruentes si el número A se llama módulo. Cada uno de los dos números se llama un residuo del otro en el primer caso, y no residuo en el segundo caso. La notación que adoptó Gauss es la misma que seguimos usando hoy: B es congruente con C módulo A, y a continuación procedió a construir un álgebra para la relación congruencia, análoga al álgebra usual expresada en el lenguaje de la igualdad. Algunas pero no todas las reglas del álgebra estándares se pueden aplicar a la nueva situación. Por ejemplo, en el álgebra usual en el anillo de los números enteros si A por X igual a por Y con A distinto de 0, entonces se deduce que X igual a Y, pero esta ley de cancelación no se verifica para las congruencias como se ve fácilmente con un contraejemplo: si A igual a 3X igual a 4 y Y igual a 7, se tiene que 3 por 4 es congruente con 3 por 7 módulo 9, pero no es cierto que 4 sea congruente con 7 módulo 9. El divisor ra para que se pueda cancelar en una congruencia ha de ser primo con el módulo. Por otra parte, si tenemos X por Y igual a 0 podemos deducir en álgebra ordinaria que X o Y o ambos son 0. Que este no es el caso para congruencia se ve fácilmente del hecho que 6 por 5 es congruente con 0 módulo 15, pero ni 6 ni 5 son congruentes con 0 módulo 15. Para que sea válida esta regla para congruencias, el módulo y los factores X y Y deben ser primos entre sí. Otro ejemplo: en el álgebra usual la ecuación general de primer grado A por X igual a B, con A bx enteros y A distinto de 0, tiene una solución como máximo. En cambio, una congruencia lineal puede tener varias soluciones distintas, como puede verse del hecho que X igual a 1, X igual a 4 y X igual a 7 son soluciones de la congruencia: 6X es congruente con 15 módulo 9. Solo si A y M son primos entre sí podemos asegurar que A por X es congruente con B módulo M tendrá una y solo una solución menor que M. Por otra parte, la relación congruencia tiene las mismas tres propiedades fundamentales de reflexividad, simetría y transitividad que la relación igualdad, es decir: 1. A es congruente con A módulo M. 2. Si A es congruente con B módulo M entonces B es congruente con A módulo M. 3. Si A es congruente con B módulo M y B es congruente con C módulo M, entonces A es congruente con C módulo M. Es decir, en resumen, tanto la igualdad como la congruencia son relaciones de equivalencia. 5. La ley de reciprocidad y la frecuencia de los números primos. En varios lugares la obra de Gauss venía a coincidir con la de Legendre, y este último se dejó dominar por una celosa antipatía hacia el más joven y más brillante colega. En las discusiones, por ejemplo, aparece la ley de reciprocidad cuadrática que había publicado Legendre un par de años antes. Gauss llamó a esta ley el teorema áureo o la joya de la aritmética. En trabajos posteriores intentó Gauss demostrar teoremas análogos para las congruencias X a la n congruente con P módulo Q con n igual a 3 y 4, pero para estos casos descubrió que era necesario extender el significado del concepto de entero para incluir a todos los llamados enteros de Gauss, es decir, los números complejos de la forma A más B y con A y B enteros. Los enteros de Gauss forman un dominio de integridad como el de los enteros estándares, pero más general evidentemente.
Los problemas de divisibilidad se hacen aquí más complicados, ya que por ejemplo 5 no es primo, sino que es factorizable en el producto de los dos primos 1 más 2 y por 1 menos 2i. De hecho, ningún primo natural de la forma 4n más 1 es un primo de Gauss, mientras que los primos naturales de la forma 4n menos 1 siguen siendo primos en el sentido generalizado. En las discusiones incluía Gauss el teorema fundamental de la aritmética, uno de los principios básicos que continúa siendo válido en el dominio de integridad de los enteros de Gauss. De hecho, a cualquier dominio de integridad con la propiedad de factorización única se le conoce hoy con el nombre de dominio de integridad gaussiano. Una de las contribuciones de las discusiones fue la de dar una demostración rigurosa del teorema conocido desde Euclides, de que todo entero positivo mayor que 1 se puede expresar de una y solo una manera excepto por el orden de los factores como un producto de números primos. No todo lo que descubrió Gauss sobre los números primos aparece en las discusiones. En la última página de un ejemplar de una tabla de logaritmos que tenía desde que era un muchacho de 14 años, aparece escrita la siguiente críptica expresión en alemán: primos menores que a igual a sobre el logaritmo natural de a. Esta es una formulación un tanto esotérica del famoso teorema de los números primos, el número de números primos menores que atiende asintóticamente al cociente, a sobre logaritmo natural de a cuando a crece indefinidamente. Legendre había estado muy cerca de anticipar este teorema como hemos visto, pero lo sorprendente es que si Gauss escribió esto como suponemos que en efecto lo hizo, se reservó este bello resultado para sí mismo. No sabemos si tenía o no una demostración del teorema y ni siquiera sabemos cuándo fue escrita la fórmula anterior. La distribución de los primos ha ejercido una verdadera fascinación sobre muchos matemáticos. En 1845, cuando Gauss era ya viejo, un profesor de París, Joseph Bertrand, 1822 al 1900, conjeturó que si n mayor que 3 hay siempre al menos un número primo entre n y 2n o más, exactamente 2n menos 2 inclusive. Esta conjetura, conocida como la conjetura de Bertrand, fue demostrada en 1850 por Pafnut y Chebyshev, 1821 al 1894, de la Universidad de San Petersburgo. Chebyshev era un rival de Lobachevsky en lo que se refiere al rango de primer matemático ruso de la época, y llegó a ser miembro extranjero del Instituto de Francia y de la Royal Society de Londres. Chebyshev, desconociendo evidentemente la obra de Gauss sobre los números primos, consiguió demostrar que si pi de n por logaritmo natural de n sobre n tiende a un límite cuando n crece indefinidamente, entonces este límite tiene que ser 1, pero no pudo demostrar la existencia del límite. Hasta 2 años después de la muerte de Chebyshev en 1894 no se conoció ninguna demostración, pero en 1896 dos matemáticos trabajando independientemente uno del otro consiguieron sendas demostraciones el mismo año. Estos dos matemáticos coincidieron también casualmente en alcanzar ambos una edad venerable. Uno de ellos fue el matemático belga Charles de Lavalle-Poisson, 1866 al 1962, que vivió casi 96 años, y el otro fue el francés Jacob Hadamard, 1865 al 1963, que murió poco antes de cumplir los 98 años. 6. Los polígonos regulares constructibles. Los problemas relativos al número y distribución de los números primos han fascinado, como hemos dicho, a muchos de los matemáticos más importantes de la historia, desde Euclides o antes hasta nuestros días. Un teorema que podemos considerar como un profundo y difícil corolario al teorema de Euclides sobre la infinitud de los primos fue el que demostró un amigo de Gauss que le sucedió en Göttingen en 1855. Nos referimos a Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805 al 1859, el hombre que hizo más que ningún otro por extender la obra Discusiones. El teorema de Dirichlet afirma que no solo el número de los primos es infinito, sino que si consideramos solamente los números naturales de una progresión aritmética indefinida, a más b, a más 2b, etc., en la que a y b son primos entre sí, entonces incluso en este subconjunto relativamente diseminado de números naturales hay aún infinitos primos. La demostración que dio Dirichlet exigía complicadas herramientas del análisis, campo en el que el nombre de Dirichlet ha quedado asociado también al criterio llamado de Dirichlet para la convergencia uniforme de una serie de funciones. Entre otras contribuciones de Dirichlet a la teoría de números está la primera demostración del teorema conocido como conjetura de Bertrand, del que ya hemos hablado. No podemos entrar aquí en estas sutilezas cada vez más sofisticadas de la teoría de números del siglo XIX, pero sí tenemos que subrayar que el teorema de Dirichlet venía a mostrar que el dominio discreto de la teoría de números no parecía poderse estudiar aislado de la rama de la matemática que trabaja con variables continuas,
es decir que la teoría de números parecía exigir la ayuda del análisis. Gauss mismo en sus discusiones había dado ya un sorprendente ejemplo del hecho que las propiedades de los números primos se infiltran de las maneras más inesperadas incluso en el dominio de la geometría. Hacia el final de las discusiones incluye Gauss el primer descubrimiento matemático importante que había hecho, es decir la construcción del polígono regular de 17 lados, llevando el tema a su final lógico al demostrar cuáles de los infinitos polígonos regulares posibles se pueden construir con regla y compás y cuáles no. Los teoremas generales tales como el que demuestra aquí Gauss, son siempre de una importancia teórica mucho mayor que un caso particular por espectacular que éste pueda ser. Recordemos que Fermat creía que todos los números de forma 2 a la 2 a la n más 1 eran primos, conjetura que Euler demostró ser incorrecta. El número 2 a la 2 a la 2 más 1 igual a 17 sí es primo, lo mismo que lo son 2 a la 2 a la 3 más 1 igual a 257 y 2 a la 2 a la 4 más 1 igual a 65.537. Gauss había demostrado ya que el polígono de 17 lados es constructible, y por lo tanto se planteaba también de una manera natural la cuestión de si el polígono regular de 257 o de 65.537 lados se pueden construir por métodos euclídeos. Gauss contesta a esta pregunta en sentido afirmativo en las discusiones, al demostrar que un polígono regular de n lados puede construirse con regla y compás y solo si el número n es de la forma n igual a 2 a la m por p1 por p2 por etc., con m mayor que 0 y p1 p2 etc. son primos de Fermat distintos. Quedaba aún un aspecto del problema al que Gauss no dio respuesta y que todavía no ha sido resuelto hasta hoy. Se trata de la pregunta, ¿es finito o infinito el número de primos de Fermat? Para n igual a 0, 1, 2, 3 y 4 los números de Fermat son primos, mientras que para n igual a 5, 6, 7, 8 y 9 se sabe que no son primos, y parece posible al menos que haya 5 y solo 5 polígonos regulares constructibles de un número primo de lados, 2 de ellos conocidos ya en la antigüedad y los 3 que descubrió Gauss. Un amigo a quien Gauss admiraba mucho, Ferdinand Gotthold Eisenstein, 1823 al 1852, profesor de matemáticas en Berlín, añadió una nueva conjetura sobre números primos a la teoría de números, al aventurar la hipótesis no comprobada hasta hoy de que todos los números de la forma 2 a la 2 más 1, 2 a la 2 a la 2 más 1, 2 a la 2 a la 2 a la 2 más 1, 2 a la 2 a la 2 a la 2 a la 2 más 1 etc. son primos. Se le atribuye a Gauss la afirmación de que ha habido solo 3 matemáticos de excepcional importancia, Arquímedes, Newton y Eisenstein. La cuestión de si Eisenstein hubiera llegado a cumplir con esta predicción tan entusiasta queda pendiente, puesto que este joven matemático murió antes de cumplir los 30 años siendo aún profesor asociado. 7. La astronomía y la ley de mínimos cuadrados. Gauss había planeado las discusiones como una obra en 2 volúmenes, pero lo cierto es que nunca llegó a escribir el segundo volumen. En una ocasión se refirió a la matemática como la reina de las ciencias y a la aritmética como la reina de la matemática, pero Gauss abandonó prácticamente a su reina de la matemática durante los primeros años del siglo XIX, reclamada su atención por tantos otros temas interesantes y más tarde se lamentaba de haber abandonado su primer amor. Entre los otros campos que cautivaron su atención tuvo un papel destacado la astronomía a la que se vio conducido de una manera casi accidental. Exactamente el primer día del siglo XIX se descubrió un nuevo planeta o asteroide al que se le puso por nombre Ceres, y que al cabo de una semana se perdió de vista de nuevo debido a su pequeño tamaño. Gauss gozaba de una facilidad excepcional para el cálculo numérico a la que venía a unirse la ventaja de su método de los mínimos cuadrados, y con estas armas se enfrentó al verdadero desafío que suponía el calcular a partir de las pocas observaciones registradas del asteroide la órbita que recorría en su movimiento. Gauss inventó un método para el cálculo de órbitas de cuerpos celestes a partir de un número limitado de observaciones, conocido como método de Gauss y que aún se utiliza para seguir la trayectoria de los satélites artificiales. El resultado de los cálculos de Gauss fue un éxito resonante. A finales de año volvió a encontrarse el asteroide casi exactamente en la posición que indicaban dichos cálculos. Desde este momento la astronomía y la estadística contaron entre los intereses más serios de Gauss, que dedicó gran parte de los siguientes 20 años a cálculos astronómicos. Esta actividad está en contraste con la opinión expresada por Gauss, de que todas las medidas del mundo no equivalen a un solo teorema que produzca un avance importante en nuestra ciencia, la más grande de todas. Sin embargo, a partir de entonces su fama en astronomía quedó tan sólidamente establecida como en matemáticas y como consecuencia de ello fue nombrado director del Observatorio Astronómico de Göttingen en 1807, puesto que ocupó durante unos 40 años.
Gauss podría muy bien haber ocupado una cátedra universitaria de matemáticas, pero es probable que eligiera su cargo en el observatorio menos por preferencia por la astronomía que por aversión a la enseñanza. Gauss disfrutaba ayudando a unos pocos discípulos brillantes y entusiastas, pero la enseñanza rutinaria y elemental de la clase parece haberle desagradado. 8. Funciones elípticas. El puesto de Gauss en el observatorio no le impidió sin embargo continuar haciendo importantes contribuciones a la matemática. En 1811 informaba a un astrónomo amigo Frederick Wilhelm Bessel, 1784 al 1846, de un descubrimiento que había hecho en lo que pronto se iba a convertir en un campo de investigación nuevo en las manos del matemático francés más importante de la época, Agustín Louis Cauchy, 1789 al 1857, y que hoy lleva su nombre. La teoría de funciones de una variable real la había desarrollado Lagrange, pero la teoría de funciones de una variable compleja esperaba aún los trabajos de Cauchy. Sin embargo, Gauss se dio cuenta de un teorema de una importancia fundamental en este territorio aún no explorado. Se trata del hecho siguiente: si en el plano complejo O de Gauss dibujamos una curva cerrada simple, y si una función f de z de la variable compleja z igual a x más y es analítica, es decir, tiene derivada en todo punto de la curva y en todo punto interior, entonces la integral de línea de f de z tomada a lo largo de la curva es cero. Los papeles no publicados de Gauss pendían como una auténtica espada de Damocles sobre la matemática de la primera mitad del siglo XIX. Cuando algún otro matemático anunciaba un nuevo resultado importante, ocurría muy a menudo que Gauss había tenido ya la idea anteriormente, pero no se había molestado en publicarla. Entre los ejemplos más sorprendentes de esta situación está el del descubrimiento de las funciones elípticas, descubrimiento en el que estuvieron mezclados 4 matemáticos de primera fila. Uno de ellos era Legendre, desde luego, que había estado casi 40 años estudiando las integrales elípticas de una manera casi aislada. Legendre desarrolló una gran cantidad de fórmulas en este contexto, algunas de las cuales recordaban en cierto sentido las relaciones entre las funciones trigonométricas inversas, cierto número de las cuales las había conocido ya mucho antes Euler. Este hecho no es sorprendente dado que la integral elíptica de 1 sobre la raíz de 1 menos k cuadrado por x cuadrado por 1 menos x cuadrado por diferencial de x incluye la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado por diferencial de x como caso particular para k igual a 0. Sin embargo, quedaba para Gauss y 2 de sus contemporáneos más jóvenes el mérito de aprovechar de una manera completa las ventajas de un punto de vista que facilita enormemente el estudio de las integrales elípticas. Si escribimos la integral u de 0 a b de 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado por diferencial de x como u igual a arcoseno de b, entonces u viene expresada como función de la variable independiente b, puesto que x es la variable ligada de integración, pero resulta más ventajoso invertir los papeles de u y b eligiendo u como variable independiente. En este caso tendremos b igual a f de u, o en el lenguaje trigonométrico usual b igual a seno de u. Esta función b igual a seno de u es mucho más cómoda de manejar y tiene además una notable propiedad que u igual a arcoseno de b no tiene: es una función periódica. Los papeles privados de Gauss muestran que quizá tan pronto como hacia el 1800 había descubierto ya la doble periodicidad de las funciones elípticas o lemniscáticas. Sin embargo, hasta el 1827 al 1828 no fue redescubierta esta notable propiedad por uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos, Niels Henrik Abel, 1802 al 1829, en una memoria publicada en la revista de Crelle. El joven Abel murió cuando solo tenía 26 años, dejando tras sí varios resultados muy profundos en álgebra y teoría de funciones, algunos de los cuales vamos a presentar a continuación antes de volver a Gauss. 9. Vida y obra de Abel. La vida de Abel es un ejemplo dramático de lo estrechamente relacionadas que pueden llegar a estar la pobreza y la tragedia. Niels Henrik nació en una familia muy numerosa, hijo del pastor protestante del pueblecillo de Findo en Noruega. A los 16 años su maestro le aconsejó leer los grandes libros de los matemáticos más eminentes, incluido el Discusiones de Gauss. En sus lecturas Abel se dio cuenta de que Euler solo había demostrado el teorema binomial para potencias racionales y cubrió el hueco dando una demostración válida para el caso general. Cuando Abel tenía 18 años murió su padre y gran parte de la responsabilidad de la familia cayó sobre sus espaldas. No obstante, al año siguiente hizo un descubrimiento matemático notable. Desde la resolución de la cúbica y la cuártica en el siglo XVI los matemáticos no habían cesado de perseguir la resolución de la quíntica. Abel también creyó al principio que había dado con una solución, pero en 1824 publicó una memoria titulada Sobre la resolución algebraica de ecuaciones,
en la que llegaba a la conclusión opuesta dando la primera demostración de que no es posible ninguna solución y poniendo así punto final a un largo camino de investigación. No puede haber ninguna fórmula general expresada en términos de operaciones algebraicas explícitas sobre los coeficientes de una ecuación polinómica, que nos dé las raíces de la ecuación si el grado del polinomio es mayor que 4. Una demostración anterior de la insolubilidad de la quíntica menos satisfactoria y que no fue tomada en consideración en general, fue la que publicó en 1799 Paolo Ruffini, 1765 al 1822, por lo que el resultado se suele llamar teorema de Abel-Ruffini. La demostración de la imposibilidad de resolver la quíntica, uno de los teoremas más famosos de la matemática, la dio Abel cuando tenía solo 19 años y sin embargo en 1826 cuando visitó a Legendre, a Cauchy y a otros matemáticos en París, aún no se le había ofrecido ningún puesto académico adecuado a su capacidad. Durante esta visita a París escribía Abel a un amigo: cualquier principiante tiene grandes dificultades para hacerse notar aquí. Yo mismo acabo de terminar un extenso tratado sobre una cierta clase de funciones trascendentes, pero Monsieur Cauchy apenas se ha dignado en echarle un vistazo. Por esta época y en contraste con el siglo XVIII, la mayor parte de los puestos de trabajo para matemáticos lo eran ya de profesores en universidades y Abel tenía la esperanza de conseguir uno de ellos. Con este objeto le dejó la memoria a Cauchy para que emitiese su opinión sobre ella. Este trabajo contenía resultados nuevos de una generalidad extraordinaria, pero Cauchy no tardó en perderlo con celo digno de mejor causa, con el resultado de que cuando apareció impreso era ya demasiado tarde. Abel murió en 1829 de tuberculosis, enfermedad adquirida según se supone debido a su pobreza y a sus responsabilidades para sostener a la familia que dependía de él. Dramáticamente, 2 días después de su muerte le llegaba una carta en la que se le informaba que iba a ser nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Berlín, puesto conseguido para él por la revista Crelle. El mismo año le escribía a Legendre el matemático alemán Carl Gustav Jacob Jacobi, 1804 al 1851, para preguntar por la memoria que Abel había dejado en manos de Cauchy, debido a que le habían llegado a Jacobi vagas noticias de que tenía que ver con su importante descubrimiento. En vista de cómo se ponían las cosas, Cauchy buscó y encontró de nuevo el manuscrito que Legendre describía más tarde como un monumento más duradero que si fuera de bronce, y en 1841 fue publicado al fin por el Instituto de Francia entre las memorias presentadas por extranjeros. Este trabajo contenía una generalización importante de la obra de Legendre sobre integrales elípticas. Si consideramos la integral u, de 0 a b de 1 sobre la raíz de 1 menos k cuadrado por x cuadrado por 1 menos x cuadrado por diferencial de x, entonces u es una función de b, cuyas propiedades había estudiado Legendre de una manera casi exhaustiva en su tratado sobre integrales elípticas. De lo que no se dio cuenta Legendre, pero sí vieron en cambio con claridad Gauss, Abel y Jacobi, era el hecho de que invirtiendo la relación funcional entre u y b podemos obtener una función más bella y mucho más útil, b igual a f de u. Esta función, que se suele representar por b igual a Sn de u, y que se lee b igual al seno amplitud de u, junto con otras definidas de una manera muy parecida, reciben el nombre de funciones elípticas. La propiedad más sorprendente de estas nuevas funciones trascendentes de orden superior era, como vieron sus 3 descubridores independientes, que en el campo complejo tienen una doble periodicidad, es decir, que hay 2 números complejos m y n tales que b igual a f de u igual a f de u más m igual a f de u más n, cualquiera que sea u. Mientras que las funciones trigonométricas tienen solamente un periodo real 2π y la función exponencial y igual a la x tiene solo un periodo imaginario 2π por i, las funciones elípticas tienen 2 periodos distintos. Jacobi quedó tan impresionado por la simplicidad conseguida mediante una sencilla inversión de la relación funcional en las integrales elípticas, que desde entonces consideró el consejo, debes invertir siempre, como el verdadero secreto del éxito en la matemática. La cuestión de la prioridad con respecto al descubrimiento de la doble periodicidad no es fácil de zanjar. El clásico tratado de Jacobi, Nuevos fundamentos de la teoría de funciones elípticas, apareció en 1829, el año de la muerte de Abel, y la obra de Abel estaba terminada ya en 1827 al 1828. Gauss, sin embargo, parece haber sido el primero con gran diferencia en hacer el descubrimiento que había permanecido dormido entre sus papeles durante un cuarto de siglo hasta que Abel y Jacobi dieron con él de nuevo. A Jacobi corresponde el mérito del descubrimiento de varios teoremas fundamentales relativos a las funciones elípticas. En 1834 demostró que si una función univalente de una variable es doblemente periódica, entonces la razón de los periodos no puede ser real,
así como que es imposible para una función univalente de una sola variable el tener más de dos periodos distintos. A él le debemos también el estudio de las llamadas funciones θ de Jacobi, una clase de funciones enteras cuasi doblemente periódicas de las que las funciones elípticas son cocientes. 10. La teoría de determinantes. La memoria de Abel, entregada desgraciadamente al menos indicado para recibirla, contenía también las sugerencias esenciales de algo incluso más general que las funciones elípticas. Si en lugar de una integral elíptica consideramos una integral de la forma, u igual a integral de 0 a b de 1 sobre raíz de p de x por diferencial de x, donde p de x es un polinomio de grado posiblemente mayor que 4, e invertimos de nuevo las relaciones entre u y b para obtener la función b igual a f de u, esta función es un caso especial de lo que se conoce como una función abeliana. No obstante, Jacobi fue el primero que demostró en 1832 que dicha inversión puede efectuarse no solo en el caso de una única variable sino para funciones de varias variables. El nombre de Abel ha quedado perpetuado también asociado al de grupo abeliano con el que se designa a un grupo conmutativo. El nombre de Jacobi también es conocido hoy, pero principalmente relacionado con algo completamente distinto. La historia de la teoría de determinantes es una historia singularmente accidentada, en la que han ido apareciendo esporádicamente ciertos indicios de la teoría en la antigua China, en algunos trabajos de Leibniz, en una regla de Cramer y en algunos resultados de Lagrange con propiedades de simetría. Sin embargo, hasta el siglo XIX no tuvo lugar un desarrollo continuo, cuyos comienzos se debieron en gran medida, al menos en la Europa continental, a Cauchy y a Jacobi. Esta es una de las pocas ramas de la matemática en la que Gauss apenas jugó ningún papel, aunque sí fue de la terminología utilizada por Gauss en un contexto algo diferente, de donde derivó Cauchy el nombre de determinante para lo que describía como una clase de funciones simétricas alternadas, tales como la A1B2 menos B1A2. Podría muy bien fijarse el origen de la historia definitiva de la teoría de determinantes en 1812, cuando Cauchy leyó ante el Instituto una larga memoria sobre el tema, aunque al hacerlo así cometamos una cierta injusticia con algunos trabajos pioneros de Laplace y de Van der Monde tan tempranos como del año 1772. Cauchy era en 1812 un ingeniero militar de puentes y caminos, había nacido en París pocas semanas después de la caída de la Bastilla, y había estudiado en la Escuela Politécnica, donde tanto Lagrange como Laplace se habían interesado por sus progresos. Incidentalmente, Cauchy fue quien ocupó el sillón de Monch en la Academia cuando fueron expulsados de ella Monch y Carnot en la Restauración de 1816. Al mismo tiempo, Cauchy fue nombrado profesor de la Escuela Politécnica hasta que con la Revolución de 1830 se produjo un nuevo giro político. Cauchy fue durante toda su vida un devoto católico y un reaccionario convencido, y así salió vigorosamente en defensa de la orden de los jesuitas que muchos años antes había atacado ya d'Alembert, y cuando su rey Carlos X tuvo que exiliarse, Cauchy abandonó también París para no regresar hasta 1838. Sin embargo, independientemente de dónde se encontrase, fuera en Turín o en Praga o bajo qué gobierno, Cauchy continuó produciendo tal corriente de libros y de memorias que solo Euler lo supera en la extensión de su obra. Pero mientras que Euler se había mostrado dispuesto siempre a escribir utilizando una lógica más que discutible sobre todos los aspectos prácticamente de la matemática tanto pura como aplicada, Cauchy seguía en la línea de la tradición de Lagrange, en su preferencia por la matemática pura desarrollada de una manera elegante y prestando la debida atención a las demostraciones rigurosas de los teoremas. Su artículo de 1812 sobre los determinantes, al que seguirían muchos otros sobre el mismo tema, estaba en la línea de esta tradición al poner especial énfasis en las simetrías de notación que abundan en él. En la exposición pedagógica de la teoría de determinantes hoy se acostumbra comenzar con una distribución cuadrada de números, para después asociarle como significado un valor numérico por medio de un desarrollo expresado en términos de transposiciones o permutaciones. Cauchy, en cambio, hace lo contrario en su memoria, comienza por los n elementos o números A1, A2, A3, etc. y forma el producto de ellos por todas las diferencias posibles entre dos de ellos. A continuación define el determinante correspondiente como la expresión obtenida cambiando en el resultado anterior toda potencia indicada por un segundo subíndice, de manera que a sub r elevado a s se convierte en a sub r por s. La expresión así obtenida la representa Cauchy por s de más menos a sub 1, 1 a sub 2, 2 a sub 3, 3, etc., y ordena las n cuadrado cantidades diferentes en este determinante en una distribución cuadrada prácticamente idéntica a la que utilizamos hoy. Las n cuadrado cantidades del determinante así ordenadas forman un sistema simétrico de orden n según lo denomina Cauchy. Define también como términos conjugados las parejas de elementos con los mismos subíndices pero en orden inverso,
y a los términos autoconjugados los llama términos principales. Al producto de los términos principales, es decir, a los que forman lo que nosotros llamamos la diagonal principal, lo denomina producto principal. Más adelante en la misma memoria da Cauchy otras reglas para determinar el signo de un término en el desarrollo utilizando sustituciones circulares. La larga memoria de 1812 de Cauchy con sus 84 páginas no fue, como hemos dicho ya, su única obra sobre el tema de los determinantes. A partir de entonces encontró muchas oportunidades de utilizarlos en gran diversidad de ocasiones. En otro trabajo de 1815 sobre propagación de ondas aplicó el lenguaje de los determinantes a un problema geométrico y también a un problema físico. Cauchy afirmaba que si A, B y C son las longitudes de las tres aristas de un paralelepípedo, y si las proyecciones de estas aristas sobre los ejes de coordenadas rectangulares X y Z son respectivamente, A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3, entonces el volumen del paralelepípedo será A1B2C3 menos A1B3C2 más A2B3C1 menos A2B1C3 más A3B1C2 menos A3B2C1 igual a S de más menos A1B2C3. En la misma memoria y en conexión con la propagación de las ondas aplica su notación de determinantes a derivadas parciales, reemplazando una condición que requería dos líneas para escribirla desarrollada, por la simple expresión abreviada S de más menos derivada de X respecto de A por derivada de Y respecto de B por derivada de Z respecto de C igual a 1. El término de la izquierda de esta igualdad es obviamente lo que nosotros llamamos el jacobiano de X y Z con respecto de ABC. El nombre de Jacobi ha quedado asociado a los determinantes funcionales de esta forma no porque él fuera el primero en usarlos, sino porque fue un constructor de algoritmos que se mostró particularmente convencido de las grandes posibilidades inherentes en la notación de los determinantes, pero lo cierto es que hasta 1829 no usó Jacobi por primera vez el tipo de determinante funcional que hoy lleva su nombre. 11. Jacobianos. Los años de infancia y juventud de Jacobi fueron en cierto sentido la antítesis de los de Abel, debido a que el padre de Jacobi era un próspero banquero cuyos hijos nunca sintieron la angustia de la necesidad. Jacobi era el segundo hijo en la familia y recibió una educación esmerada en la Universidad de Berlín, especializándose en filología y matemáticas. Al igual que Gauss se decidió al fin por la segunda, pero a diferencia de él, Jacobi era un maestro nato que disfrutaba enseñando a otros. Los resultados más famosos de Jacobi como investigador fueron los que obtuvo en el campo de las funciones elípticas, publicados en 1829 y que le valieron los elogios de Legendre. Por medio de este nuevo análisis volvería a demostrar más tarde Jacobi el teorema de los cuatro cuadrados de Fermat y de Lagrange. En 1829 publicó también Jacobi un artículo en el que hacía un uso sistemático y general de los determinantes jacobianos, expresándolos de una manera mucho más moderna que como había hecho Cauchy. Jacobi llegó a enamorarse tanto de los determinantes funcionales que insistía en considerar a los determinantes numéricos usuales como los jacobianos de sistemas de n funciones lineales con n incógnitas. El uso de los determinantes funcionales por Jacobi en un artículo sobre álgebra como el de 1829 era más o menos accidental, tal como lo había sido el de Cauchy. Si esto hubiera sido todo lo que debiéramos a la pluma de Jacobi en este campo, no hubieran recibido su nombre los determinantes especiales que estamos considerando. Sin embargo, en 1841 publicó otra larga memoria con el título de Los determinantes funcionales, dedicada exclusivamente a los jacobianos. Aquí mostraba Jacobi, entre otras cosas, que su determinante funcional se puede considerar desde diversos puntos de vista, como lo análogo para funciones de varias variables del cociente diferencial de una función de una sola variable. Y también llamaba la atención desde luego sobre el papel que juega este determinante a la hora de decidir si un conjunto de ecuaciones o funciones son o no independientes, demostrando que si un conjunto de n funciones de n variables son funcionalmente dependientes, entonces el jacobiano se anula idénticamente, mientras que si las funciones son mutuamente independientes, entonces el jacobiano no puede ser idénticamente nulo. 12. Las revistas matemáticas. Los trabajos de Jacobi que hemos mencionado, así como muchos otros tanto del mismo Jacobi como de Abel y Dirichlet, aparecieron publicados en la revista que se suele conocer con el nombre de Revista de Crelle. Esta era una de las revistas específicamente matemáticas cuya existencia constituye una de las características del siglo XIX. Anteriormente a 1794 habían aparecido ya diversos periódicos científicos, pero ninguno de ellos dedicado principalmente a la matemática seria. La iniciativa para la creación de revistas matemáticas la tomó la Escuela Politécnica al comenzar a publicar su revista. Poco después, en 1810, se empezó a publicar la primera revista matemática fundada privadamente,
Se trataba de los Anales de Matemática Pura y Aplicada, editada por Joseph Díaz Yergon, oficial artillero y estudiante antiguo de la Escuela Politécnica. Yergon era un matemático muy competente y contribuyó a sus anales con numerosos artículos, pero estos artículos los estudiaremos en el capítulo siguiente. En Alemania comenzó a publicarse en 1826 una revista parecida a los Anales de Yergon, y que alcanzó un éxito aún mayor por August Leopold Krelle con el título de Revista de Matemática Pura y Aplicada. Una vez más el editor era en principio un ingeniero, pero los artículos publicados se inclinaban de una manera tan abrumadora en la dirección de la matemática pura, especialmente los escritos por Abel, de quien aparecieron 5 nada menos en el primer volumen, que no faltaron quienes opinaran que el título sería más correcto si la palabra aplicada se sustituyera por la palabra inaplicable. Los Anales de Yergon tuvieron una vida corta, pero la laguna producida por su desaparición volvió a cerrarse en 1836 por otra revista francesa análoga a la de Krelle tanto en sus motivaciones como en el mismísimo título, Revista de Matemática Pura y Aplicada, fundada y editada por Joseph Liouville, 1809 al 1882. Liouville fue un matemático muy activo en la investigación, cuya obra la estudiaremos en el capítulo relativo a la aritmetización del análisis. Los editores de estas dos revistas, el francés y el alemán, han cambiado a menudo desde aquella época naturalmente, pero a estas dos prestigiosas revistas que han seguido publicándose hasta hoy, aún se las suele conocer en el argot usual entre matemáticos como la revista de Krelle y la revista de Liouville. A estas dos venerables revistas se ha unido, como se sabe, una verdadera avalancha de otras más recientes, especialmente durante los últimos 100 años, de las que algunas son los órganos de expresión de organizaciones matemáticas. Antes de 1865 se había fundado ya gran número de sociedades científicas, pero no había ninguna organización a gran escala dedicada principalmente a la matemática, hasta que en ese mismo año se fundó la Sociedad Matemática de Londres, que comenzó a publicar inmediatamente sus procedimientos. Desde entonces casi todas las naciones importantes han llegado a poder jactarse de tener una o más organizaciones matemáticas dentro de sus fronteras, algunas de las cuales publican varias revistas. La publicación de investigación matemática ha llegado a ser hoy tan desmesurada que un único volumen de una revista dedicada exclusivamente a recensiones, tal como las Revisiones Matemáticas, patrocinada por la Sociedad Matemática Americana fundada en 1888, es varias veces más grueso que los correspondientes volúmenes de las revistas de Krelle y de Liouville juntos. 13. La teoría de funciones de variable compleja. A veces se dice de Gauss que fue el último matemático que conoció toda la matemática de su tiempo. Una generalización como esta corre grave riesgo de ser inexacta y también se ha aplicado de hecho a algunos matemáticos posteriores, pero sí sirve en nuestro caso concreto para subrayar la gran amplitud de intereses que mostró Gauss. En 1809 publicó una exposición de sus métodos astronómicos en un libro con el título de Teoría del movimiento de los cuerpos celestes, donde se refiere a su descubrimiento del principio de mínimos cuadrados. Legendre creía haber sido el único inventor de este principio y prácticamente llegó a acusar a Gauss de plagio, compartiendo su indignación con Jacobi. Nosotros sabemos hoy que Gauss tenía razón en atribuirse la prioridad del descubrimiento, pero uno no puede menos que pensar que hubiera sido deseable que publicara sus descubrimientos más puntualmente o que fuera más comprensivo con los que hicieron más tarde los mismos descubrimientos al comunicar los suyos. Gauss, lo mismo que Newton, intentaba ser escrupulosamente justo con los demás, pero a veces se mostraba muy poco ecuánime con la obra de otros, especialmente con la de Cauchy, su más próximo rival en talla matemática y a cuya obra no se refirió Gauss ni una sola vez en su vida. Cauchy era completamente distinto a Gauss en un aspecto concreto: tan pronto como tenía algo terminado lo enviaba a publicar. Quizás sea esta una de las razones de que la característica principal de la matemática del siglo XIX, la introducción del rigor, se atribuya más bien a Cauchy que a Gauss, a pesar del alto nivel de precisión lógica que se impuso a sí mismo Gauss. Posiblemente también tuvo gran importancia en este sentido la tradición pedagógica de la Escuela Politécnica, puesto que Cauchy, a quien le gustaba enseñar, tenía mucho más de pedagogo que Gauss, que lo detestaba. Gauss tenía escritos allá y aquí en notas o en su diario esbozos de teoremas sobre funciones de variable compleja, pero era Cauchy quien llenaba las páginas de la revista de la Escuela Politécnica y los informes de la Academia de Ciencias de memorias cada vez más largas. Lo sabía sobre una gran variedad de temas, pero especialmente sobre la teoría de funciones de variable compleja, rama de la matemática de la que podemos considerar a Cauchy desde 1814 en adelante como el verdadero fundador. En 1806 Jean-Robert Argand de Ginebra había publicado una exposición de la representación gráfica de los números complejos,
y a pesar de que al principio esta obra pasó casi tan desapercibida como la de Bessel, a finales de la segunda década del siglo XIX casi toda Europa estaba ya familiarizada gracias a Cauchy principalmente, no solo con la representación de Bessel-Argand-Gauss para los números complejos sino también con las propiedades fundamentales de las funciones de variable compleja. Durante el siglo XVIII se habían presentado ocasionalmente problemas sobre variables complejas con Euler y D'Alembert en conexión con problemas físicos, pero a partir de ahora se iban a convertir en una parte de la matemática pura. Dado que ya se necesitan dos dimensiones para representar gráficamente la variable independiente, se necesitarían cuatro dimensiones para representar gráficamente una relación funcional entre dos variables complejas W igual a f de z. Necesariamente pues la teoría de funciones de variable compleja implica un grado de abstracción y de complejidad más alto que el de la teoría de funciones de variable real. Las definiciones y las reglas de diferenciación, por ejemplo, no pueden transferirse fácilmente del caso real al caso complejo, y en particular la derivada en el segundo caso ya no puede considerarse como la pendiente de la tangente a una curva. A falta de las andaderas que nos ofrece la posibilidad de visualizar la situación, uno se ve forzado a dar unas definiciones más precisas y detalladas de los conceptos utilizados. El satisfacer estas necesidades de rigor fue una de las principales contribuciones de Cauchy al análisis tanto de variable real como compleja. 14. Los fundamentos del cálculo infinitesimal. Los primeros profesores de la Escuela Politécnica habían establecido el precedente de que ni siquiera los más grandes matemáticos podían considerarse excluidos de escribir libros de texto a todos los niveles, y Cauchy siguió desde luego en la línea de esta tradición. En 3 de sus libros, el curso de análisis de la Escuela Politécnica de 1821, el resumen de las lecciones sobre cálculo infinitesimal de 1823, y las lecciones sobre cálculo diferencial de 1829, dio al cálculo infinitesimal elemental la forma que tiene hoy. Cauchy rechazó el planteamiento de Lagrange basado en el desarrollo en serie de potencias del teorema de Taylor, tomando en cambio como fundamental el concepto de límite de D'Alembert, aunque dándole un carácter aritmético que lo hace más preciso. Prescindiendo tanto de la geometría como de los infinitesimos y de las velocidades de cambio, formula Cauchy la siguiente definición de límite casi tan precisa ya como la definición moderna. Cuando los sucesivos valores que toma una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo, de manera que terminan por diferir de él en tan poco como queramos, este último valor se llama el límite de todos los demás. Y donde tantos matemáticos anteriores habían considerado un infinitésimo como un número constante muy pequeño, Cauchy lo define con toda claridad como una variable. Diremos que una cantidad variable se hace infinitamente pequeña cuando su valor numérico disminuye indefinidamente de manera que converge hacia el límite cero. En el cálculo de Cauchy los conceptos de función y de límite de una función son los conceptos fundamentales. Para definir la derivada de la función y igual a f de x con respecto a x, le da a la variable x un incremento delta x igual a y, y forma el cociente delta y sobre delta x igual a f de x más y menos f de x sobre y, y al límite de este cociente de diferencias cuando y tiende hacia cero lo define como la derivada f' de x de y con respecto a x. La diferencial que había desempeñado con Leibniz y sus sucesores el papel primordial la relega Cauchy a un papel secundario, aunque era perfectamente consciente de su comodidad operativa. Si diferencial de x es una cierta cantidad finita, entonces la correspondiente diferencial de y igual a f de x vendrá definida simplemente como f' de x por diferencial de x. Cauchy dio también una definición satisfactoria de función continua. La función f de x es continua entre límites dados de la variable x, si entre estos límites un incremento infinitamente pequeño y de la variable x siempre da lugar a un incremento infinitamente pequeño f de x más y menos f de x de la función misma. Teniendo en cuenta la propia definición de Cauchy de las cantidades infinitamente pequeñas en términos de límites, su definición de continuidad es completamente análoga a la que utilizamos hoy. Durante el siglo XVIII la integración había sido considerada como la operación inversa de la diferenciación. Sin embargo, la definición de Cauchy de la derivada mostraba claramente que no existiría la derivada en un punto anguloso de la curva o en un punto en que la función fuese discontinua, mientras que la integral podría no ofrecer dificultad alguna. Incluso las curvas discontinuas en el sentido de Cauchy pueden determinar un área bien definida, por no decir las continuas, aunque no sean derivables. Como consecuencia de estas observaciones, Cauchy decidió recuperar el sentido geométrico original de la integral como área y definir la integral definida en términos del límite de las sumas integrales, de una manera no muy distinta de la que se sigue hoy en los textos elementales,
excepto en que él tomaba el valor de la función correspondiente a cada subintervalo siempre en el extremo izquierdo del subintervalo. Así si S sub n igual a x1 menos x0 por f de x0 más x2 menos x1 por f de x1 más etc., entonces el límite S de estas sumas S sub n según las longitudes de los intervalos disminuyen indefinidamente, es por definición la integral definida de la función f de x en el intervalo que va de x igual a x0 a x igual a x. De esta recuperación por Cauchy del sentido geométrico de la integral como límite de sumas, más que de la antiderivada es de donde han surgido las numerosas y fructíferas generalizaciones modernas de la idea de integral. Al definir la integral de una manera completamente independiente del proceso de diferenciación necesitaba Cauchy demostrar la relación usual que liga la integral con la antiderivada, cosa que consiguió utilizando el teorema del valor medio. Si f de x es continua sobre el intervalo cerrado a b y diferenciable en el intervalo abierto a b, entonces existe al menos un valor x0 tal que a menor que x0 menor que b y que f' de x0 igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Esta es una simple generalización del teorema de Rolle conocido desde hacía un siglo. Este teorema del valor medio no había sido objeto de atención seria hasta Cauchy, pero desde entonces ha continuado jugando un papel básico en el análisis. Hay que reconocer sin embargo que con justicia se suele conocer como teorema del valor medio de Cauchy a la forma más general, f de b menos f de a sobre g de b menos g de a igual a f' de x0 sobre g' de x0, con restricciones adecuadas sobre f de x y g de x en el intervalo cerrado a b. 15. Bernhard Bolzano. En la historia de la matemática abundan los casos de descubrimiento simultáneo o casi simultáneo por varios matemáticos independientes de los cuales hemos visto ya varios. La obra de Cauchy relativa a los fundamentos del cálculo que acabamos de exponer es otro caso del mismo tipo, ya que ideas muy parecidas las desarrollaba por la misma época Bernhard Bolzano, 1781 al 1848, un cura checoslovaco cuyas ideas teológicas se vieron rechazadas por su iglesia, y cuya obra matemática fue ignorada de la manera más inmerecida por sus contemporáneos tanto laicos como eclesiásticos. Cauchy vivió algún tiempo en Praga durante su exilio, ciudad en la que nació, vivió y murió Bolzano. Sin embargo, no hay ningún indicio de que ambos llegasen a encontrarse. Las analogías en su aritmetización del cálculo, en sus definiciones de límite, derivada, continuidad y convergencia fueron solo una coincidencia. Bolzano había publicado en 1817 un libro con el título de Prueba puramente analítica, dedicado a dar una demostración puramente aritmética o analítica del teorema del valor intermedio para funciones continuas, lo que exigía un planteamiento no geométrico de la idea de continuidad de una función o de una curva. Avanzando considerablemente más lejos en sus poco ortodoxas ideas, reveló algunas propiedades importantes de los conjuntos infinitos en una obra póstuma publicada en 1850 con el título de Paradojas del infinito. Partiendo de la conocida paradoja de Galileo acerca de la correspondencia biunívoca entre los números naturales y los cuadrados perfectos, Bolzano avanza un poco más para demostrar que tales correspondencias biunívocas entre los elementos de un conjunto infinito y los de un subconjunto propio suyo son más bien la regla que la excepción. Por ejemplo, una simple ecuación lineal tal como la y igual a 2x establece una correspondencia biunívoca entre los números reales x del intervalo cerrado 0,1 y los números reales y del intervalo cerrado 0,2. Es decir, que hay exactamente tantos números reales entre 0 y 1 como entre 0 y 2, o bien que hay exactamente tantos puntos en un segmento de longitud 1 centímetro como en otro de longitud 2 centímetros, lo cual es obviamente absurdo. Bolzano parece haberse dado cuenta incluso hacia 1840 de que la infinitud de la colección de los números reales es de un tipo diferente que la infinitud de la colección de los números naturales, siendo la primera no numerable. En estas especulaciones sobre los conjuntos infinitos el filósofo y matemático bohemio se aproximó más a ciertas partes de la matemática moderna que sus contemporáneos mucho más conocidos que él. Tanto Gauss como Cauchy parecen haber sufrido una especie de horror infiniti, insistiendo en que no podía haber en la matemática una cosa tal como un infinito completo y actual. Sus trabajos sobre órdenes de infinitud no tenían absolutamente nada que ver en realidad con las ideas de Bolzano, puesto que decir como hacía esencialmente Cauchy que una función y es infinita de orden n con respecto a x cuando el límite de y sobre x a la n cuando x tiende a infinito es igual a k y distinto de 0, es algo totalmente distinto que hacer alguna afirmación acerca de la existencia de correspondencias entre conjuntos. 16. Los criterios de convergencia. Bolzano fue realmente una voz gritando en el desierto y muchos de sus resultados tuvieron que ser descubiertos de nuevo más tarde.
Entre ellos está el descubrimiento de que existen funciones patológicas que no se comportan como habían supuesto siempre los matemáticos que lo harían. Newton, por ejemplo, había admitido implícitamente que las curvas están engendradas por movimientos continuos y lisos. Más tarde se consideraron curvas con cambios abruptos de dirección e incluso con discontinuidades en puntos aislados, pero durante la primera mitad del siglo XIX era una suposición universalmente admitida la de que una función real continua debe tener derivada en la mayor parte de los puntos. Sin embargo, en 1834 Bolzano había inventado ya una función continua en un intervalo, pero que a pesar de la intuición física en sentido contrario no tenía derivada en ningún punto de dicho intervalo. Desgraciadamente el ejemplo dado por Bolzano pasó de nuevo casi totalmente ignorado, y así el mérito de construir la primera función continua pero no diferenciable en ningún punto se le suele atribuir a Weierstrass más o menos un tercio de siglo más tarde. Análogamente es el nombre de Cauchy y no el de Bolzano el que va asociado a un importante criterio de convergencia para sucesiones y series infinitas. Antes de esta época se habían producido esporádicamente algunas llamadas de atención sobre la necesidad de comprobar la convergencia de una serie infinita antes de utilizarla. Gauss, por ejemplo, había usado ya el criterio del cociente en fecha tan temprana como la de 1812, para demostrar que su serie hipergeométrica, 1 más alfa beta sobre gamma por x más alfa beta por alfa más 1 por beta más 1 sobre 2 gamma por gamma más 1 por x cuadrado más etc., converge para el valor absoluto de x menor que 1 y diverge para el valor absoluto de x mayor que 1. Este mismo criterio parece haber sido usado por primera vez mucho antes en Inglaterra por Edward Waring, aunque se le suele conocer con el nombre de criterio de D'Alembert o menos frecuentemente como criterio de Cauchy. El nombre de Cauchy aparece hoy relacionado con un gran número de teoremas sobre series debido a que a pesar de los esfuerzos de Gauss y de Abel, la conciencia de los matemáticos se vio espoleada principalmente por Cauchy en lo que se refiere a la necesidad de vigilar la convergencia de las series infinitas. Después de definir una serie convergente como la que verifica la condición de que para valores crecientes de n, la suma S sub n de los n primeros términos tiende a un límite S llamado suma de la serie, demuestra Cauchy que una condición necesaria y suficiente e intrínseca a la serie misma para que una serie converja, es la de que para cada valor de P la diferencia entre S sub n y S sub n más P tienda hacia cero según crece n indefinidamente. Esta condición intrínseca en la que no aparece la posible suma de la serie se conoce con el nombre de criterio de Cauchy, pese a que como hemos dicho más arriba lo conocía ya Bolzano y posiblemente incluso Euler mucho antes. Cauchy anunció también en 1831 el teorema que afirma que toda función analítica de una variable compleja w igual a f de z se puede desarrollar en un punto z igual a z0 en serie de potencias que converge para todos los valores de z pertenecientes a un entorno circular abierto de centro en z0 y cuya circunferencia pase por el punto singular z1 para f de z más próximo a z0. A partir de esta época el uso de las series infinitas se convirtió en una parte esencial de la teoría de funciones tanto de variable real como compleja. Varios criterios de convergencia llevan el nombre de Cauchy así como una forma particular del resto en el desarrollo en serie de Taylor de una función, aunque la forma más usual se suele atribuir a Lagrange. El periodo del rigor en la matemática se estaba aprendiendo rápidamente. Se dice que cuando Cauchy leyó ante la Academia su primer artículo sobre la convergencia de series, Laplace corrió a su casa a comprobar que no había utilizado ninguna serie divergente en su mecánica celeste. Hacia el final de su vida Cauchy se dio cuenta de la importancia de la idea de convergencia uniforme, que se había confundido a veces con la convergencia ordinaria al igual que en el caso de la continuidad, pero tampoco aquí estaba solo ya que se le había anticipado el físico George Gabriel Stokes, 1819 al 1903. El prolífico Cauchy hizo contribuciones a casi tantos campos de la matemática como su contemporáneo Gauss. A pesar de que su obra en teoría de números es menos conocida que las de Legendre y Gauss, debemos a Cauchy la primera demostración general de uno de los más bellos y a la vez más difíciles teoremas de Fermat, el que afirma que todo entero positivo es la suma de como máximo 3 números triangulares o 4 números cuadrados o 5 números pentagonales o 6 números hexagonales, etc. La demostración de este teorema constituye una auténtica culminación del estudio de los números figurados iniciado por los pitagóricos unos 2300 años antes. 17. La geometría. Cauchy se sentía poco atraído por la geometría en sus diversas formas evidentemente, sin embargo en 1811 en uno de sus primeros trabajos presentó una generalización de la fórmula de Descartes-Euler para los poliedros C más B igual a A más 2, donde C, B y A son respectivamente los números de caras, vértices y aristas del poliedro.
Por otra parte, ya hemos mencionado un caso en que aplicó los determinantes al cálculo del volumen de un tetraedro. Gauss tampoco se mostró particularmente aficionado a la geometría y sin embargo sí pensó lo suficiente sobre el tema como para conseguir dos cosas. 1. Llegar hacia el 1824 a una importante conclusión acerca del axioma del paralelismo, conclusión que no fue publicada, y 2. Publicar en 1827 un tratado que se hizo clásico y que suele considerarse generalmente como la piedra angular de una nueva rama de la geometría. Gauss, siendo aún un estudiante en Göttingen, había intentado demostrar el postulado de las paralelas como lo había intentado también su íntimo amigo Farkas Bolyai, 1775 al 1856. Ambos continuaron buscando una demostración hasta que el segundo renunció a ello perdiendo toda esperanza de conseguirlo, mientras que Gauss llegaba al fin a la convicción de que no solo tal demostración era imposible sino que se podría desarrollar una geometría muy diferente de la de Euclides negando su postulado de las paralelas. Si Gauss hubiera desarrollado y publicado sus ideas sobre el postulado de las paralelas hubiera sido aclamado como el inventor de la geometría no euclídea, pero su silencio en torno al tema tuvo como consecuencia que tal reconocimiento recayera en otros matemáticos como veremos en el próximo capítulo. La nueva rama de la geometría que inició Gauss en 1827 se conoce como geometría diferencial y puede considerarse quizá como incluida en el análisis más que en el campo tradicional de la geometría. En realidad, desde la época de Newton y de Leibniz los matemáticos habían aplicado sistemáticamente el cálculo al estudio de curvas planas, y en cierto sentido estas aplicaciones constituían ya evidentemente un anticipo de la geometría diferencial. Euler y Monch por su parte habían extendido este campo para incluir el estudio analítico de las superficies, y por lo tanto se les considera a veces como los verdaderos padres de la geometría diferencial. Sin embargo, hasta que apareció el Tratado Clásico de Gauss Discusiones sobre superficies curvas de 1827, no se dispuso de un volumen exhaustivo dedicado exclusivamente al tema. En términos generales puede decirse que la geometría ordinaria se interesa por la totalidad de una figura dada por sus propiedades globales, mientras que la geometría diferencial centra su atención en las propiedades de una curva o una superficie en las proximidades de uno de sus puntos, es decir, en un entorno de dicho punto. Se trata pues de propiedades locales de las curvas y superficies. Desde este punto de vista Gauss generaliza la obra de Huygens y de Clairaut sobre la curvatura de una curva plana o alabeada en uno de sus puntos, definiendo la curvatura de una superficie en un punto la curvatura gaussiana o curvatura total. Si en un punto P de una superficie S suficientemente lisa consideramos la normal n a S, entonces el haz de planos que pasan por n cortará a la superficie S en una familia de curvas planas que pasan por P, cada una de las cuales tendrá su radio de curvatura. Las direcciones de las curvas con radios de curvatura máximo y mínimo R mayúscula y R minúscula se llaman las direcciones principales en el plano tangente a S por P y ocurre que siempre son perpendiculares entre sí. A R mayúscula y R minúscula se les llama los radios de curvatura principales de la superficie S en el punto P, y a partir de ellos se define la curvatura gaussiana o total de la superficie S en el punto P como K igual a 1 sobre R mayúscula por R minúscula. Gauss da fórmulas para la curvatura total K en términos de las derivadas parciales de la ecuación de la superficie con respecto a varios sistemas de coordenadas tanto cartesianas como curvilíneas. También descubrió Gauss lo que incluso a él mismo le parecieron teoremas notables sobre propiedades de familias especiales de curvas sobre la superficie tales como las geodésicas. Continuando este tipo de estudios en geometría diferencial fue como los matemáticos del siglo XIX prepararon el terreno para las teorías científicas, principalmente las teorías físicas del siglo XX. 18. La matemática aplicada. El hecho de que a lo largo de este capítulo nos hayamos centrado de una manera tan exclusiva en la matemática pura de Gauss y de Cauchy puede dejar al lector con una impresión falsa de su obra globalmente considerada. De hecho, ambos contribuyeron a las ciencias físicas mucho más esencialmente de lo que se podría deducir de nuestros comentarios anteriores. Gauss, por ejemplo, publicó obras sobre astronomía y geodesia, sobre capilaridad y sobre cristalografía. Sus descubrimientos sobre el magnetismo terrestre y sobre instrumentos magnéticos fueron tan importantes que en honor a ellos la unidad estándar de intensidad magnética más utilizada hoy se conoce como el Gauss. Por este motivo, cuando un barco ha sido preparado para protegerlo contra las minas magnéticas se suele decir en el argot naval que ha sido desgaussado. Gauss fue también el matemático que en 1833 al 1834 colaboró con Wilhelm Weber en la construcción del primer telégrafo electromagnético que tuvo éxito. Mientras que la mayor parte de la obra no estrictamente matemática de Gauss la hizo al final de su vida, en el caso de Cauchy proviene mayormente de sus años de juventud.
El Tratado de Gauss sobre la refracción se publicó en 1840, mientras que la memoria sobre la propagación de las ondas ópticas de Cauchy, el más joven de los dos, apareció en 1815, precisamente en el periodo durante el cual estaba tomando su forma definitiva la teoría ondulatoria de la luz por obra de Jung y de Fresnel. Cauchy fue también uno de los fundadores de la teoría matemática de la elasticidad y contribuyó al desarrollo de la mecánica celeste, campos ambos en los que también trabajaba al mismo tiempo un contemporáneo que ha quedado inmerecidamente casi eclipsado, Siméon Denis Poisson, 1781 al 1840. Poisson era hijo de un administrador de una ciudad pequeña a quien se le encargó llevar los asuntos locales al estallar la revolución, y así el muchacho se crió bajo los principios republicanos. Más tarde, sin embargo, se convirtió en un decidido legitimista y en 1825 fue recompensado con un título de barón. En 1837, bajo el reinado de Luis Philippe, fue nombrado par de Francia. Al principio su familia esperaba que el joven Poisson se hiciera médico, pero su gran interés por la matemática le llevó a entrar en la Escuela Politécnica en 1798, donde después de su graduación pasó a ser sucesivamente ayudante, profesor y examinador. Se dice que en cierta ocasión afirmó Poisson que la vida vale la pena vivirla por dos motivos solamente: el hacer matemáticas y el enseñarlas. Consecuente con esta idea, publicó casi 400 trabajos y disfrutó de la fama de ser un excelente profesor. La dirección en que estaba orientada su investigación se nos revela en parte por una frase de una carta escrita por Abel a un amigo en 1826, en la que le habla de los matemáticos parisinos. Cauchy es el único que se ocupa de matemática pura, en cambio Poisson, Fourier, Ampère, etc. se dedican exclusivamente al magnetismo y a otros temas físicos. Esta afirmación no hay que tomarla demasiado al pie de la letra, pero lo cierto es que Poisson, en varias memorias que datan de 1812, contribuyó poderosamente a hacer de la electricidad y el magnetismo una rama de la física matemática, como hicieron también Cauchy, Gauss y Green. Poisson se mostró también como un digno sucesor de Laplace en sus estudios sobre mecánica celeste y sobre la atracción entre esferoides. La integral de Poisson en teoría del potencial, los paréntesis de Poisson en teoría de ecuaciones diferenciales, el coeficiente de Poisson en teoría de elasticidad, y la constante de Poisson en electricidad, indican la importancia de sus contribuciones a los diversos campos de la matemática aplicada. Dos de sus tratados más conocidos son el Tratado de Mecánica de 1811 al 1833 y las Investigaciones sobre la probabilidad de las sentencias de 1837. En esta última obra es donde aparece la conocida distribución de Poisson o ley de los grandes números de Poisson. En la distribución binomial P más Q elevado a n, donde P más Q igual a 1 y n es el número de experimentos, según crece n indefinidamente la distribución binomial tiende usualmente a una distribución normal, pero si según crece n indefinidamente P tiende a 0 permaneciendo constante el producto n por P, entonces el caso límite de la distribución binomial es la distribución de Poisson. Gauss y Cauchy murieron en un intervalo de 2 años, el primero en 1855 y el segundo en 1857. Ambos habían recibido diversos y abundantes honores, tal como había sido el caso anteriormente con Lagrange, Carnot y Laplace. Lagrange y Carnot fueron nombrados condes y a Laplace le concedió el emperador el título de marqués. Cauchy fue nombrado barón por Carlos X como recompensa a su fidelidad. Gauss, en cambio, nunca alcanzó el rango de la nobleza en el sentido legal del término, pero la posteridad lo ha aclamado unánimemente con el título aún más glorioso de Princeps Mathematicorum, o príncipe de los matemáticos.